A las personas que han tenido avistamientos como extraterrestres, críptidos, humanoides, ovnis, siluetas negras, etcétera, ¿qué historias pueden compartir? Recuerdo que hace algunos años, durante las vacaciones de invierno, 2 amigos y yo tuvimos una pijamada en mi casa. Esto fue en un pequeño suburbio de unos 20.000 habitantes, cerca de Hamburgo, en el norte de Alemania, y normalmente no pasan cosas extrañas por aquí. Mis padres no estaban en casa y mi hermana estaba de fiesta. Eran como la 1 de la madrugada, todos teníamos unos 12 o 13 años, y recuerdo que estábamos jugando Minecraft justo antes de que se volviera a poner de moda, a finales de 2018, y de repente uno de mis amigos pensó que escuchó sonar el timbre. Mi otro amigo y yo no escuchamos nada, llevábamos audífonos, así que al principio lo ignoramos, pensando que solo estaba oyendo cosas. Curiosamente, casi exactamente 10 minutos después, cuando estaba en el baño justo al lado de la puerta principal, escuché a alguien golpeando la puerta, y bastante fuerte. Corrí de regreso a mi habitación, donde estábamos durmiendo y jugando, y ninguno de ellos había escuchado nada. Me pareció raro, ya que los golpes eran tan fuertes como si hubieran explotado petardos justo al lado mío. Bueno, volvimos al juego, aunque ya estábamos un poco asustados. Como media hora después, fuimos a la cocina a hacer pizza y escuchamos el timbre de nuevo. Para dar un poco de contexto, mi casa tiene uno de esos teléfonos con los que puedes hablar con la persona en la puerta. Tomé el teléfono de la puerta y en el segundo que pregunté quién estaba allí, el timbre dejó de sonar. Ya estábamos tan asustados que todos agarramos un cuchillo y nos encerramos arriba. Después de unos 5 minutos, volvimos a nuestra partida de Minecraft. No habían pasado ni 10 minutos cuando los golpes comenzaron de nuevo. Para ese punto, ya habíamos tenido suficiente, y como mi hermana no regresaba a casa y mis padres no contestaban el teléfono, ya eran casi las 2 de la mañana, llamamos a la policía. En fin, la policía vino y nos dijo que estarían dando vueltas por la manzana un rato, pero como realmente no podían hacer nada, tendrían que irse después de eso. Y básicamente, eso fue todo por esa noche. Nos fuimos a dormir sin escuchar nada más. Pero lo más raro pasó la mañana siguiente y en los días siguientes. A la mañana siguiente, no recuerdo por qué, salí al jardín y vi unas huellas bastante grandes por todo el jardín. Más aterrador aún, a mi mamá le pasó lo mismo aproximadamente una semana después, cuando regresó de su viaje. Desde entonces, tenemos cámaras de seguridad. No tengo idea de quién estuvo golpeando nuestra puerta, pero siendo honesto, me hubiera gustado saber quién o qué era y cuál era su intención. Una vez, estaba despierto hasta tarde usando mi teléfono, obviamente sin permiso porque era una noche de escuela. Aún así, ahí estaba. Uno de mis perros estaba en la cama conmigo. De repente, siento que levanta la cabeza y mira hacia el baño. Apago el teléfono y miro hacia el baño, preguntándome por qué mi mamá estaría ahí. Estoy seguro de que había alguien ahí. Una figura femenina, solo parada ahí, mirándome. La vi caminar hacia el baño y desaparecer. El baño estaba conectado a la habitación de invitados, y pensé, qué raro, obviamente mi mamá me vio con el teléfono. ¿Por qué no me lo quitó? En lugar de volver a dormir, volví a usar el teléfono. 5 minutos después, veo una sombra moverse cerca del armario, pero antes de poder reaccionar, mi mamá enciende la luz y me mira con desaprobación. Confundido, le entrego el teléfono y le pregunto por qué no me reprendió hace unos minutos. Ella, también confundida, me dice que nunca estuvo ahí. Aún no sé si fue una alucinación o qué, pero desde entonces me tiene completamente inquieto. Detrás del suburbio donde vivía había una pequeña montaña con un sendero bastante claro a través del bosque que llevaba hasta la cima, y me gustaba ir allí porque la vista de la zona era increíble. El camino también continuaba más allá de la cima, pero nunca lo había tomado porque siempre me daba una sensación muy extraña. Un día llevé a una amiga y ella quiso seguir por el sendero desde el mirador. Caminamos alrededor de 1 hora más, y tanto ella como yo comenzamos a sentirnos cada vez más cansados. A mí me empezó una migraña y ella vomitó en uno de los arbustos. Nos dimos la vuelta antes de llegar al final, pero no sin antes ver un coche volcado en el otro extremo de la montaña. Subí una última vez después de eso, con otra amiga. Llegamos al mirador, pero incluso estar allí me dio una sensación horrible y mi amiga también empezaba a sentirse mal. Decidimos irnos rápidamente, pero en el camino hacia abajo vi algo. Una figura alta y negra muy cerca de nosotros, justo detrás de uno de los arbustos. Sentí como si me diera un infarto del miedo que tenía. Al mismo tiempo, mi amiga me agarró y comenzó a correr montaña abajo como si el mismísimo infierno la persiguiera. Llegamos al pie de la montaña, jadeando y tropezando varias veces, y no nos detuvimos hasta que esa horrible sensación de malestar se fue.
Le pregunté por qué me había agarrado y empezó a describir que había visto la misma figura alta y negra, como la silueta de un hombre, detrás de nosotros. Nunca volví a subir esa montaña. Recientemente, una amiga de una amiga me contó que, una noche después de salir al bar, estaba durmiendo y tenía una aplicación en su teléfono que graba si está roncando. Básicamente, empieza a grabar cada vez que hay sonido. Bueno, una mañana se despierta, revisa la grabación y escucha lo que parece ser alguien abriendo el ático, bajando las escaleras del ático y susurrando ella es la indicada, y luego yéndose. Cuando escuchó esto, revisó el ático, después de llamar como a 19 amigos para que la protegieran, y encontró evidencia de que alguien había estado allí. Había huellas, botellas de agua vacías, etc. Vivía en una casa muy antigua. Mi habitación estaba organizada de manera extraña. Tenía el pie de mi cama apoyado contra una enorme chimenea. Era un colchón marca Tempur-Pedic tirado en el suelo, todo al estilo de primer apartamento. La chimenea estaba cubierta de yeso para que pareciera parte de la pared. Mi novio en ese momento me estaba irritando, así que decidí irme a la cama. Estaba acostada, con las luces apagadas, cuando vi lo que parecía una persona haciendo una especie de baile en el extremo de mi cama, justo en la pared donde estaba la chimenea. Internamente estaba entrando en pánico, así que miré alrededor de la habitación. No había cortinas moviéndose, ni ventanas abiertas. Nada se movía excepto esa figura con forma de persona girando furiosamente y haciendo su baile. Llamé a mi novio, él entró corriendo y encendió la luz. La cosa había desaparecido. Le dije, no me vas a creer, pero juro que un fantasma estaba moviéndose al final de la cama. Él dijo, estaba bailando así, ¿verdad? Y me mostró el baile. Me dijo que el fantasma solía bailar ahí todo el tiempo en medio de la noche, normalmente al lado de mí en vez de al pie de la cama. Me alegra que estuviera medio cansada todo el tiempo y pudiera dormir profundamente mientras vivía ahí. Terminé cambiándome al otro lado del pasillo 10 años después de mudarme. Nadie vivió en el apartamento del fantasma bailarín durante todo el tiempo que estuve ahí, así que no pude preguntarle a nadie si vio algo. Mi madre sí escuchó gruñidos cerca de mi habitación en el segundo apartamento. En ese momento, no había perros en el lugar. Una noche, estaba conduciendo de regreso a casa por un camino rural en el norte de Texas. No era tan tarde, tal vez como las 8 de la noche, alrededor de finales de septiembre o principios de octubre. El clima estaba agradable, así que llevaba las ventanas bajadas. Iba tranquilo, cuidando de no toparme con un venado, mirando bien a lo lejos en el camino para asegurarme de no ser sorprendido. Empiezo a entrecerrar los ojos porque veo algo claro, reflejante. Me ubico en el camino, crecí por aquí, así que lo conozco bien y me doy cuenta de que es una señal de límite de velocidad, pero algo está frente a ella, bloqueándola. En este punto estoy a unos 70 metros. Empiezo a reducir la velocidad. Estoy pensando que alguien puso unas tablas o algo apoyado contra la señal, así que planeo detenerme y moverlas para que nadie salga lastimado. Es una carretera con curvas, y si alguien va más rápido de lo indicado, podría accidentarse. A esta altura, estoy a unos 45 metros. Empiezo a darme cuenta de que lo que sea que esté frente a la señal tiene una textura extraña, casi peluda, pero no exactamente. Simplemente se ve raro. Mi mente empieza a repasar la lista de animales grandes y peludos que podrían estar en el área. No encuentro ninguno que encaje. No debería haber nada tan alto, excepto un venado enorme o un oso en sus patas traseras. No ha habido osos en el área en unos 70 años, ni pumas, y además, esto es negro. De hecho, me doy cuenta de que es lo más negro que he visto. Está en las luces de mi coche y es más negro que la oscuridad que lo rodea. Solo un bulto amorfo y negro. Todavía no puedo entender qué es. Entonces, se levanta. Estaba apoyado contra la señal, pero se levantó. Y giró la cabeza hacia mí y esa textura ondulante se hizo más evidente. No era pelaje, pero era parecido a uno. Era como si estuviera hecho de millones de pequeñas agujas negras. Se veía afilado. Todo se sentía afilado. El aire se sentía con electricidad, como antes de una tormenta. Me sentí extremadamente incómodo. Gira su cabeza para mirarme y la única característica que pude distinguir fueron dos ojos que brillaban como metal al rojo vivo, como si acabaran de salir de la fragua de un herrero. En este punto estoy a unos 7 metros y estoy frenéticamente subiendo la ventana. Me miró, o al menos miró al coche, mientras se adentraba en los arbustos. Pisé el acelerador. Mi mente estaba tratando de procesar qué demonios acababa de ver, pero simplemente no podía. Luego, decido dar la vuelta. Quiero asegurarme de que no me lo imaginé, de que no fue solo una decoración de Halloween o un árbol o alguien jugando una broma o algo así. Así que doy la vuelta, y todo está normal. Solo la señal inocente de 40 millas por hora.
Más tarde descubrí que todas las señales de tráfico deben estar a una altura estándar de 2 metros, y esto era una cabeza y hombros más alto que eso. Para que hubiera sido una persona con un traje de camuflaje o algo, tendría que haber estado sobre esos zancos que usan los personajes de Tío Sam en la feria estatal. Y déjame decirte que, donde vivo, hay muchas personas con armas y con dedos inquietos que dispararían a una criatura demoníaca en cuanto la vean, así que la gente no hace esas tonterías. Todavía no tengo idea de qué fue lo que vi. Lo he dibujado varias veces, basándome en lo que recuerdo, pero solo lo vi por unos 9 o 10 segundos en total, y solo me di cuenta de que era algo extraño y vivo por unos 6. Y antes de que preguntes, sí, intenté sacar la cámara de mi teléfono, pero no pude abrirla antes de que desapareciera. Hace unos 7 u 8 años, cuando tenía unos 21 o 22, solía ir a lugares escalofriantes o cementerios al azar para ver si me pasaba algo interesante o extraño. En mi ciudad natal tenemos un cementerio antiguo bastante grande, así que decidí ir alrededor de la 1 o 2 de la mañana. Estacioné al costado porque la entrada principal se cierra después de oscurecer. Subí la colina hacia la zona boscosa y caminé por el cementerio hasta el sendero que lo atraviesa. Empecé a caminar hacia el lado del acantilado. Estaba tranquilo y calmado, sin viento, lluvia o contaminación lumínica, cuando empecé a escuchar un silbido proveniente del extremo opuesto del cementerio. Ese lado está densamente arbolado y es donde se encuentran las tumbas más antiguas. Era tenue porque estaba bastante lejos y sonaba a intervalos de unos 10 segundos, como cuando alguien intenta llamar tu atención. La mejor manera de describirlo es como un silbido de tono alto bajo alto. Lo escuché por un tiempo mientras caminaba hasta que el camino hizo una curva y pude ubicar más o menos la dirección de donde parecía venir. Así que pensé, ¿qué tal si le silbo de vuelta a ver si se detiene? Silbé y el sonido se detuvo, pero luego comenzó de nuevo, esta vez en intervalos más rápidos, quizás cada 7 segundos, y venía desde diferentes direcciones, todas distantes pero dispersas. Decidí silbar de nuevo, pensando que si eran personas jugando una broma, pues ¿por qué no? Esta vez se detuvo nuevamente, pero luego comenzó a sonar aún más rápido y uno tras otro, primero al norte, luego al este y más cerca. Al segundo siguiente, detrás de mí, como a 3 metros, y el último antes de que saliera corriendo sonó justo al lado de mi oído derecho, como a unos 5 centímetros. Salí corriendo después de eso. No he vuelto desde entonces y no sé qué fue, pero solo pensarlo me da escalofríos y me pone los pelos de punta. ¿Alguien ha tenido experiencias similares? No he compartido esta historia con nadie más que mi familia. Un año antes de que yo naciera, mis padres adoptaron un Rottweiler llamado Rufus. Rufus aún era un cachorro cuando lo adoptaron. Y, aparentemente, mientras mi mamá estaba embarazada de mí, él se negaba a dejarla sola sin importar qué. Se volvía loco si ella salía de la casa sin él. Claramente, sabía que ella estaba embarazada. Me contaron que desde el día en que nací, Rufus no se despegaba de mí. Dormía en el cuarto de mis padres, junto a mi cuna cuando era bebé. Y cuando me pasaron a mi propia habitación, las primeras noches cerraron la puerta, pero él rascaba la puerta y gemía, inquieto, hasta que eventualmente se rindieron y lo dejaron dormir en mi cuarto. A veces, me asustaba la oscuridad, pero mis padres siempre me decían que Rufus estaba ahí para protegerme. Como mi cama estaba bastante alta, él a veces se metía debajo para dormir, especialmente cuando había fuegos artificiales o grandes tormentas. Un día intentaron invadir nuestra casa, pero los ladrones no llegaron lejos porque Rufus los enfrentó. Les hizo suficiente daño para que huyeran, pero, lamentablemente, no sobrevivió. Desde entonces, de vez en cuando dormía con la puerta cerrada, escuchaba las garras rascando la puerta y los gemidos de nuevo. Solo se detenían cuando me levantaba de la cama. Una noche, durante una gran tormenta, mi mamá vino a ver cómo estaba y me dijo que juraba haber visto una cola saliendo de debajo de mi cama. No adoptamos otro perro hasta 1 o 2 años después. Un tiempo después, tuvimos invitados en casa y el niño de la familia era muy alérgico a los perros. Se quedó a dormir en mi habitación, pero cada vez que entraba, su alergia se disparaba, aunque solo le pasaba en mi cuarto. Aún escucho los arañazos y gemidos hasta el día de hoy, y estoy convencido de que Rufus se ha convertido en una especie de ángel guardián para mí. Amaba a ese perro. Me mudé a una casa nueva cuando tenía unos 15 años y constantemente escuchaba ruidos de arañazos y crujidos afuera. Siempre asumí que eran animales. Un año, tuvimos que poner alguna protección en la ventana, no recuerdo por qué, y mi padre notó que el césped y los arbustos alrededor de mi ventana estaban como una alfombra después de que alguien la pisa. Dijo que las huellas pertenecían a un humano o a algo con pies humanos. Esto fue años después de que escuchara los primeros ruidos de crujidos y arañazos. Saber que alguien estuvo afuera de mi ventana aún me aterra.
Hace como 8 años, vivía en un ático en una casa en Michigan, y constantemente me pasaban cosas allí que no puedo explicar. Una vez tuve un sueño extremadamente vívido, lo cual es raro para mí porque suelo dormir profundamente, en el que una pelota de béisbol flotaba lentamente hacia mí. En este sueño, todo estaba en cámara lenta, y solo podía concentrarme en la pelota acercándose. Cuando la pelota me tocó, desperté en mi habitación, y el juguete de cuerda de mi perro salió volando y me golpeó en el pecho. Miré hacia esa dirección y la habitación estaba completamente a oscuras. Sin embargo, había 3 ventanas y normalmente la luz de la luna iluminaba un poco el lugar. Llamé a mi perro, porque suele querer jugar a horas raras, pero él estaba a mi lado. Otra vez sentí que alguien se metía en la cama y se acostaba a mi lado, como si fuera a abrazarme por detrás. El peso de lo que fuera literalmente hizo que la cama se moviera un poco. Cuando finalmente reuní el valor para darme vuelta y ver que se había metido en la cama, no había nada allí. Era amigo cercano de la chica que vivía en esa habitación antes que yo, y me dijo que había experimentado esto en más de una ocasión. Mi esposa, otra pareja y yo estábamos manejando en una carretera con muchas curvas una noche. Tomé una curva cerrada hacia la izquierda y lo que vi fue una mujer cubierta de sangre, con un vestido blanco y desgarrado. Estaba en medio de la carretera, así que giré bruscamente y terminamos en el jardín de alguien. Pensé que estaba volviéndome loco, pero antes de decir nada, todos en el auto gritaron, ¿lo viste? En ese momento, supe que no estaba imaginando cosas. Todos nos bajamos del auto y no había ni un alma a la vista. Terminamos llamando a la policía porque no podíamos aceptar que fuera un fantasma o algo paranormal. Hasta el día de hoy, todavía estoy asustado por esa experiencia. Uno de mis primeros recuerdos es cuando tenía 4 años, estaba sentado en el suelo de la sala de estar de noche viendo la televisión y la casa estaba a oscuras a mi alrededor. Directamente a mi derecha, a 1,5 metros de distancia, en la puerta de mi habitación, había una figura humanoide completamente blanca, apoyada en el marco de la puerta con los brazos cruzados, mirándome. No recuerdo un rostro, pero no sentí miedo, de hecho, recuerdo que me transmitía una sensación de benevolencia. Ahora tengo 39 años, y ese recuerdo sigue tan claro en mi mente como siempre. Solía pensar en esa figura como parecida al hombre de Michelin, pero sin las líneas negras. Cuando conseguí mi primer trabajo después de la preparatoria, la dueña del lugar era una buena amiga de mi madre, quien falleció cuando yo era pequeño. Un día le conté sobre la figura blanca y ella me preguntó si alguna vez se lo había contado a mi madre, porque mi mamá le había mencionado que yo tenía un amigo imaginario cuando era niño. Así que, o tengo un recuerdo claro de mi amigo imaginario, aunque no tengo otros recuerdos de él, o era algo más. Vivo en una casa de 2 pisos. Duermo en el primer piso. Estaba solo y era de noche cuando, de repente, escuché a alguien caminando arriba. Salí de mi habitación y dije hola. Pensé que tal vez mis padres habían regresado y no los había oído. Pero nadie respondió, y los ruidos se detuvieron, así que volví a mi habitación. 1 minuto después, volví a escuchar pasos arriba, pero esta vez se puso mucho más aterrador porque, de la nada, la televisión se encendió. No me asusto fácilmente, así que subí y apagué la televisión. Pero luego, cuando ya estaba en mi habitación otra vez, escuché que la televisión se había vuelto a encender. Subí de nuevo para apagarla otra vez, pero cuando estaba justo enfrente de la tele, se apagó sola. En ese momento sentí el escalofrío de mi vida y simplemente corrí escaleras abajo. A principios de los 2000, estaba en los Cub Scouts, la versión para primaria de los Boy Scouts, en un viaje de campamento. En ese momento tenía alrededor de 10 años. Me desperté bastante tarde en la noche y necesitaba ir al baño. Los baños estaban algo lejos y no quería caminar hasta allí, así que me acerqué a una zona arbolada y comencé a orinar en un árbol. Estaba casi terminado cuando noté una figura grande parada frente a mí. Esta cosa era increíblemente alta, yo la habría calculado entre 2,5 metros y 3 metros de altura. Tenía una cara completamente negra, tan oscura que parecía que te podía absorber si la mirabas demasiado tiempo. Y lo más extraño fue que no sentí miedo. Me sentí perfectamente seguro a su lado. Le pregunté si me iba a hacer daño y no hizo ningún sonido. Extendió su mano y me dio una piedra de color gris claro, que parecía ser de concreto. Lo raro es que la única fuente de concreto estaba en un camino a más de 1 kilómetro de distancia. Creo que me desmayé o algo, porque no tengo ningún recuerdo de cómo volví a mi tienda, solo recuerdo despertarme allí. Pensé que había sido un extraño sueño febril hasta que llegué a casa. Estaba buscando ropa para meter a lavar y ahí, en el fondo de la bolsa, estaba la piedra. Paso mucho tiempo en el bosque. Actualmente vivo al lado de 2 hermosas montañas. Pero antes de mudarme aquí,
Había planeado para mí mismo una semana de supervivencia en solitario durante el invierno en un bosque remoto, a unas pocas horas de donde vivía. Desde que llegué, me sentí inquieto por alguna razón. Tuve que atravesar grandes pantanos, bosques profundos y terrenos hostiles durante 2 días antes de llegar al lago que iba a ser mi hogar durante algunos días. Fue una experiencia infernal. Yo había estado en las fuerzas especiales de mi país, pero incluso esto fue duro. Todo el tiempo sentía algo extraño, como si hubiera electricidad en el aire. Apenas escuché o vi fauna en absoluto. La primera noche vi algo que me inquietó profundamente. Al caer la noche, escuché sonidos de tos y resoplidos provenientes del bosque. Al principio intenté llamar, por si alguien necesitaba ayuda, pero después de un rato estaba tan asustado que dejé de hacerlo. Sostuve mi hacha en una mano y mi cuchillo en la otra, sentado junto al fuego completamente aterrorizado. Vale aclarar que no había camino para llegar allí, ni casas, ni nada. Entonces vi algo al borde del claro donde estaba. Parecía una anciana caminando sobre sus manos, desnuda. Ella, o esa cosa, estaba de espaldas a mí pero caminaba de lado. Intenté gritar, pero sentí como si me estuvieran ahogando. Solo la vi por un par de segundos. Permanecí despierto hasta que salió el sol, empaqué mis cosas y corrí de vuelta a la carretera en 9 horas, lo que me había llevado 2 días en llegar. Cuando llegué a la carretera, me desplomé, vomité encima de mí mismo y fui encontrado por un granjero que pasaba en su tractor. Me preguntó si había estado en el bosque. Cuando le dije que sí, me dijo que la gente de la zona no entraba en el bosque después del anochecer y que nunca volviera. He contado esta historia varias veces. Cuando era mucho más joven, mis abuelos vivían en una gran casa a 1 hora de la nuestra. Esa casa perteneció a un médico que hizo algún avance significativo en la ciencia médica, aunque no recuerdo bien qué fue. Creo que hubo algunas muertes trágicas, asesinatos o suicidios asociados con esa casa, aunque nunca me contaron mucho sobre eso. Básicamente, vi varios fantasmas, o al menos eso es lo que recuerdo que eran. Nunca me asustaron realmente, porque no parecían amenazantes, así que no mencioné nada hasta varios años después de que mis abuelos se mudaron a otra casa. Un día, ya mayor, le conté a mi madre sobre ellos. Ella me preguntó cuáles había visto, pero antes de que pudiera hacer la lista, ella mencionó los fantasmas que había visto mientras crecía en esa casa. Eran exactamente los mismos que yo vi. Eso lo considero suficiente prueba. Cuando fui a quedarme con mi tío por el fin de semana, sacamos a su perro a pasear 3 veces al día, una vez en la mañana, otra antes de almorzar y otra como a las 10 a 11 de la noche. Él vive en una zona rural de Inglaterra, con muchas granjas y caminos estrechos, y por la noche se pone muy oscuro. Llegamos a una cerca pequeña, él levanta al perro para pasarlo y yo salto porque soy bastante alto. Comenzamos a caminar y terminamos en un huerto. Mientras se hacía más oscuro, enciendo la linterna de mi teléfono y miro a mi alrededor. Siento que algo me está observando y puedo sentir que está bastante cerca. Miro a la izquierda y a lo largo de los pasillos de árboles veo algo muy alto y humanoide que pasa, como si estuviera siguiéndonos a mí y a mi tío. Me giro hacia él y le digo, ¿viste eso también? Y señalo hacia los árboles. Él responde, sí, algo así. Seguimos caminando y, casi al final, vemos cómo los árboles se mueven. El ser humanoide nos estaba observando, debía medir al menos 2,4 metros de altura. Nos miraba, y cuando el perro comenzó a ladrarle, la criatura simplemente se alejó después de que el perro dejó de ladrar. Camping en el norte de Wisconsin con mi familia. Estaba de pie al final de un muelle en el lago mirando las estrellas con mi hermana, su exmarido y mi exnovio. Estábamos sobrios. Vimos una luz brillante al otro lado del lago, detrás de la línea de árboles. Si conoces el norte de Wisconsin, sabrás que hay bosques inmensos por aquí. Mi suposición es que esta luz provenía de al menos unos cuantos kilómetros de distancia, si no más, pero parecía del tamaño o la intensidad de luz de un helicóptero o un avión pequeño. Esta luz comenzó a moverse a toda velocidad a lo largo de la línea de árboles, subiendo, bajando y cruzando el cielo en un parpadeo. La observamos durante aproximadamente 1 hora. ¿Es un helicóptero? No, imposible. Es uno de esos drones, no eran tan comunes en ese momento. Tampoco. Esa luz está demasiado lejos para ser un dron y brillar tanto, y considerando la velocidad y la distancia, tenía que estar yendo a al menos un par de cientos de kilómetros por hora, si no más. Comentamos, teorizamos, todo mientras esa luz seguía zigzagueando por el cielo. Finalmente, nos dimos por vencidos, nos encogimos de hombros y volvimos adentro, dejando que la luz siguiera bailando por su cuenta. Me mudé a una nueva ciudad para estudiar y me instalé en un apartamento en un edificio que tiene más de 100 años. Una madrugada, 1 o 2 semanas después de mudarme, tuve una parálisis del sueño por primera vez en mi vida. No tenía mucho mobiliario en mi cuarto, solo una cómoda y mi cama.
Me desperté y me di cuenta de que no podía mover el cuerpo, aunque estaba completamente consciente. Sabía lo que era, pero como nunca me había pasado, comencé a asustarme y traté de calmarme. Entonces sentí una sensación de miedo indescriptible y una presión sofocante encima de mí. Miré hacia la esquina de mi habitación, justo frente a mi cama, y vi una sombra negra de pie, mirándome. Tenía forma humanoide, sin rasgos faciales, pero lo más aterrador era que podía escuchar un ruido estático y gorgoteante proveniente de ella. Simplemente se quedó ahí, observándome mientras yo estaba tumbada, petrificada. No podía respirar y no podía apartar la vista de esa figura. Recuerdo que levantó un brazo oscuro y borroso, señalándome, mientras yo intentaba gritar, pero no lograba emitir ningún sonido. Después de lo que pareció una eternidad, de repente pude parpadear, y en ese parpadeo, la figura desapareció. Me incorporé de golpe, sollozando sin parar. Un tiempo después de este incidente, sentía constantemente que me observaban y veía cosas con el rabillo del ojo. No pasó mucho tiempo hasta que decidí sahumar el apartamento, y desde entonces, no he tenido ningún problema. En los años 80, fuimos de excursión a un lago en el medio oeste rural. Pasamos el día caminando, pescando, tomando el sol, lo normal. Sin embargo, en el camino, íbamos en un autobús escolar por una carretera rural, cuando vimos dos objetos en el cielo con forma cilíndrica o de cigarro. Parecían metálicos y estaban bastante lejos, pero parecían gigantescos, como si fueran media docena de aviones grandes puestos uno tras otro, posiblemente más grandes aún. Crecí cerca del océano, y sé que sin un marco de referencia es difícil juzgar el tamaño y la distancia de objetos grandes, pero la superficie parecía tener sombreados y ligeras variaciones en su apariencia, como si no fuera completamente lisa. No había alas ni ningún otro elemento típico de aeronaves. La única referencia que tenía era una colina enorme. Estos objetos estaban detrás de la colina y parecían tener el mismo tamaño que ella. Lo curioso es que todos en el autobús los vimos, pero nadie quería reconocerlo. Por un momento pensé que estaba viendo cosas y me volví hacia el chico junto a mí para preguntarle si los veía, pero lo vi mirándolos fijamente. Le pregunté qué eran y me encogió los hombros, diciendo que no lo sabía. Ojalá hubiera un final interesante, como que nos dispararan con láseres o nos abdujeran y nos obligaran a luchar a muerte, pero simplemente seguimos conduciendo y eventualmente salieron de nuestro campo de visión. ¿Qué eran? No tengo idea. Nunca he vuelto a ver algo de ese tamaño en el cielo, y mucho menos dos objetos así. He trabajado en pistas de carreras y he visto dirigibles y ni siquiera se acercan a ese tamaño. También he trabajado en aeropuertos y ni siquiera los aviones más grandes se comparan. La parte científica de mí siempre se preguntará qué eran, pero la parte racional sabe que nunca tendré la respuesta. Una tarde durante mi último año de secundaria, un amigo y yo estábamos pasando el rato en mi porche trasero. No recuerdo quién de los dos lo notó primero, pero vimos un objeto en forma de cilindro que giraba mientras atravesaba el cielo. Estaba lo suficientemente bajo como para que pudiéramos ver claramente su forma y color, blanco, pero no hacía ningún sonido. Mi amigo incluso intentó llamar al aeropuerto para preguntarles si habían visto alguna anomalía, lo cual, por supuesto, negaron. Así que, ¿quién sabe qué era esa cosa? Hace 4 años, en el norte de California, estaba conduciendo a casa a la 1 de la mañana. Miré hacia arriba y vi una nave triangular con luces en cada punto, volando bastante alto. Me detuve y la observé durante unos 4 minutos, y luego simplemente comenzó a elevarse hacia el cielo, primero lentamente, pero luego, después de unos segundos, aceleró de una manera increíble, aún yendo en línea recta hacia arriba. Y, de repente, desapareció, como si se hubiera desvanecido. Crecí en una base de la Fuerza Aérea y, de hecho, vivo cerca de una ahora. Mi familia solía ir a la línea de vuelo a ver aviones por la noche y escuchar radio de misterio. Nunca he visto una aeronave hacer algo así. Cuando era niño, odiaba irme a la cama porque casi todas las noches figuras sombrías me observaban dormir, pero solo cuando me daba la vuelta hacia la pared. También escuchaba susurros y ruidos provenientes de mi armario. Sentía que algo me miraba, así que cada vez que me giraba en la cama para ver qué era, siempre veía una figura sombría de pie, mirándome, pero corría al armario en cuanto la miraba. Incluso podía oír sus pasos. Otras veces, si me cubría completamente con la manta, el pequeño yo pensaba que funcionaba, podía sentir algo tocándome suavemente, como para asustarme. Me destapaba para ver y no había nada. Compartía habitación con mi abuela, así que la despertaba y le contaba lo que había visto, completamente aterrorizado. Ella solo me decía que era una imagen residual del televisor. Me hacía gracia, pero no me calmaba mucho. Pasaba algunas noches sin dormir por esto, pero aún así seguía escuchando susurros desde el armario.
He tenido parálisis del sueño antes, además, normalmente puedo darme cuenta y despertar de inmediato, pero estas experiencias se sentían muy diferentes. Podía moverme y hablar. Una vez, incluso escuché una risa malvada proveniente de mi armario. Sabía dónde estaban todos en la casa, era pequeña, así que no tengo idea de qué diablos era. Vivo junto a un cruce ferroviario y cuando tenía unos 10 años instalaron focos en el cruce que brillaban directamente hacia mi ventana, así que siempre podía ver claramente las siluetas de los árboles, como si fuera un espectáculo de sombras. Una noche tuve una pijamada con 2 amigas y en algún momento de la noche apareció una figura agachada en mi ventana. Mis amigas y yo estábamos aterradas. Para contextualizar, no hay nada fuera de mi ventana en lo que alguien pudiera estar parado. La figura también tenía partes del cuerpo alargadas y lo que más recuerdo es su cabeza puntiaguda. Se quedó agachada en la ventana un rato y nosotras nos escondimos bajo las cobijas, espiando de vez en cuando. Un tiempo después vimos cómo saltaba hacia un lado. Pensé que había sido un sueño, no podía haber sido real. Eventualmente, el foco dejó de iluminar mi ventana. Mis amigas y yo crecimos y nos distanciamos, pero al final de la secundaria, una de ellas firmaba mi anuario y me preguntó si recordaba esa cosa en mi ventana. Me sorprendí, porque creía que había sido un sueño, así que le pregunté a la otra amiga y ella también lo recordaba. Esa noche se lo conté a mi papá y me dijo que los focos nunca habían apuntado hacia mi ventana. Conducíamos por la carretera en Ontario, Canadá, tarde en la noche, y nos detuvimos al costado de la autopista para que uno de nosotros pudiera hacer una parada rápida. Mientras mi amigo estaba orinando, vi una figura alta entre los árboles, moviéndose alrededor. Empezó a acercarse a mi amigo, que estaba un poco apartado de la carretera en el bosque. Bajé la ventana y le dije, hay algo en los árboles acercándose a ti, vuelve al auto. Mi amigo lo ve y decide silbarle. Y, claro, la cosa le silba de vuelta. Sonaba como un silbido y un murmullo al mismo tiempo. Mi amigo gritó aterrorizado y corrió de vuelta al auto. Salimos de ahí rápidamente por la carretera. Vivo en lo profundo del bosque, como un ermitaño, excepto por el hecho de que mi pareja y mis hijos me mantienen cuerdo. Estos bosques están embrujados. Lo han estado desde antes de que me mudara aquí. Heredé el lugar de mi tía, quien me dejó una nota advirtiéndome que pusiera sal en las puertas y ventanas. Las personas sombras son una de las cosas comunes que veo aquí. Constantemente las veo en mis cámaras de seguridad y en las cámaras de los senderos. A veces, incluso dentro de mi casa. Me han tocado y arañado mientras fumo en el porche por la noche. Otra cosa que ocurre con frecuencia es que me lanzan troncos y piedras a mí, a mi cabaña y a mi coche. Recientemente, mi pareja estaba revisando a una pareja a la que le alquilamos una cabaña y que nos dijo que estaban siendo atacados por algo. De camino de regreso, después de hacer una patrulla por el área, me llamó desde su camioneta, con las luces apagadas y sin encender, y jura que después de 8 años de esta especie de asedio, vio algo que solo puede describir como un pie grande o Sasquatch. La camioneta todavía tiene daños del tronco y las piedras que le lanzaron. Antes solo habíamos captado destellos de ellos en las cámaras. Una vez, mi hija comenzó a gritar en medio de la noche y corrimos a su habitación justo cuando una figura enorme se alejaba rápidamente de su ventana. Solíamos tener perros aquí hasta que algo los mató, o eso suponemos que sucedió, porque desaparecieron sin dejar rastro. Lo único realmente extraño que he experimentado. Hace años, cuando estaba en la marina, tuve una pesadilla muy vívida mientras estábamos en el mar. Estaba en cubierta, siendo perseguido por algo en medio de una tormenta terrible. El barco estaba escorado, era el rayo más brillante, el trueno más fuerte y la lluvia más fría que jamás había sentido. Estaba absolutamente seguro de que estaba solo en el barco, con algo. Justo cuando llegaba a una escotilla para entrar, eso me acorraló. Era una anciana decrépita, cubierta de algas. Se reía con una carcajada siniestra y se lanzó hacia mí justo cuando desperté. Me desperté con un sobresalto, con una sensación de pánico y un terror persistente. Me convencí a mí mismo de que mi cerebro, que en ese momento estaba obsesionado con el juego de rol Calabozos y Dragones, solo había creado una especie de bruja del mar al estilo de los juegos y me volví a dormir. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para mi turno, otro tipo en el camarote estaba diciendo algo como, debe haber habido algo malo en la cena de anoche, me hizo soñar con alguna bruja de las algas. Entonces, otro muchacho más joven se asoma y dice, ¿a ti también? No dije nada, salí de ahí rápido para mi turno e intenté no pensar en ello. Una noche me quedé a dormir en el apartamento de mi novia. Me desperté y salí a fumar. Era una zona un poco rural, así que fumar afuera en la hora de las brujas daba algo de mal rollo. Por eso dejé la puerta entreabierta. Empecé a sentir una sensación inquietante, como si algo me estuviera observando o acercándose a mí.
Apagué el cigarro y rápidamente me metí al apartamento, pero justo cuando lo hice, la puerta se abrió, como si alguien la hubiera abierto desde dentro. Al abrirse por completo, la puerta principal bloqueaba la entrada a nuestra habitación. Entré y me di cuenta de que no había nadie allí para abrir la puerta, y mi novia y los niños seguían dormidos. Cerré y aseguré la puerta, corrí a la cama y me aferré a mi novia con todas mis fuerzas. Ya en la cama, continué sintiendo esa extraña sensación de estar siendo observado. Traté de ignorarlo y me volví a dormir. Un par de horas después, me despierto y veo una persona corpulenta en bata, con una especie de vestido mumu rosado y cabello con un tono rosado, mirando hacia la esquina de la habitación, de espaldas a nosotros. Me dije a mí mismo que aún estaba soñando y me obligué a dormir de nuevo. A la mañana siguiente, le conté a mi novia sobre la experiencia y ella procedió a decirme que el cabello con tono rosado y ese vestido mumu sonaban como su abuela, quien se había quitado la vida años atrás en el mismo apartamento. Eso me perturba hasta hoy. Crecí con 3 hermanos y, por supuesto, mis 2 padres, y todos, excepto mi papá y mi hermano, han experimentado algo inusual en mi casa. Para mí, de niño, prácticamente me negaba a mirar en los espejos cuando pasaba junto a ellos porque, de reojo, casi siempre veía algo en el reflejo. Supongo que podría haber sido una persona sombra, siempre lo describí como un hombre completamente de negro con el pelo largo y oscuro. Ahora, con 22 años y mirando hacia atrás, no he vuelto a experimentar algo similar, así que me resulta fácil dejarlo de lado y atribuirlo a mi imaginación. Mi otra experiencia, que me sucedió hace unos 2 años, es mucho más difícil de explicar. El viejo garaje separado de la casa original ahora está conectado mediante una gran ampliación que construyó mi papá. El garaje fue remodelado como dormitorio principal y ahora funciona como sala de ejercicios. Desde que era niño, e incluso ahora, he sentido una inquietud inmediata y casi ansiedad al entrar en esa habitación. Hay un gran armario en el lado más alejado de la habitación y otro en la esquina izquierda, así que tal vez solo eran mis instintos primitivos activándose y mi cerebro notando posibles puntos de emboscada. En fin, suficiente contexto. Soy un gran fan de Halloween y las películas de terror, así que una noche, tal vez un mes antes de Halloween, estaba con ganas de asustarme y decidí ver una película de terror. Luego, decidí enfrentar mi antiguo miedo y me dirigí a la sala de ejercicios, recordando cómo de niño me aterrorizaba entrar ahí. Me imaginaba que las luces se apagarían solas y la puerta se cerraría de golpe. El interruptor de la luz, para referencia, está a unos 120 o 150 centímetros de la puerta. Me paré junto al interruptor mirando la habitación cuando me vino un pensamiento: sería espeluznante si la luz se apagara sola. Literalmente, justo después de pensar eso, la luz se apagó. Encendí y apagué el interruptor un par de veces, pero la luz permaneció apagada. Estaba bastante asustado y también asombrado. Aunque me parecía extraño, intenté racionalizarlo un poco, pensando que quizás fue la mayor coincidencia de mi vida, y le mandé un mensaje a mi hermana sobre lo raro que fue. A la mañana siguiente, recordé lo que había pasado y, por curiosidad, decidí revisar el interruptor y asegurarme de que necesitaba cambiar la bombilla. Lo encendí, y la luz se encendió sin problemas. La instalación eléctrica nunca nos ha dado problemas y algo así nunca había pasado antes ni ha vuelto a suceder desde entonces. En agosto del año pasado, unos amigos vinieron a mi casa para escribir una canción. Estábamos en la cocina comiendo ramen alrededor de las 2 de la mañana y estábamos revisando el Facebook de mi hermano, encontrando fotos viejas de él y mías que ahora nos parecían graciosas. Las escaleras al sótano están divididas en 2 tramos. Todos escuchamos pasos subiendo el primer tramo. Las escaleras son muy crujientes, así que se escuchaba claramente que alguien venía subiendo y alguien lo estaba haciendo. Nos agachamos detrás de la encimera y escuchamos los pasos subiendo lentamente el segundo tramo hacia la cocina. Escuché una respiración pesada y les dije a mis amigos que dejaran de respirar, pero el sonido continuó. Te escucho respirar, dije, y se detuvo. Registramos toda la casa, incluido el sótano, y estaba vacía aparte de nosotros. Terminamos en mi habitación, escondidos el resto de la noche. Esto es lo más sobrenatural que me ha pasado y pensé en compartirlo. Cuando era más joven, siempre fui bastante escéptico en cuanto a los temas de abducciones extraterrestres. Aunque siempre he creído que hay vida en algún lugar del universo, no necesariamente creo que nos visiten o secuestren personas. Sin embargo, mi visión sobre esto cambió después de una experiencia personal que todavía me cuesta mucho procesar. Para poner esto en contexto, soy un tipo normal del norte de Inglaterra, tengo 33 años y vivo en Lancashire. Soy ingeniero, tengo una prometida, 2 hijos, 2 gatos y un gecko. Vivo en una casa alquilada, tengo mi coche, trabajo de lunes a viernes y pago mis impuestos como cualquier otro ciudadano.
Si alguien me hubiera contado una historia como esta hace años, probablemente habría dudado. Desde joven he tenido una serie de peculiaridades que nunca pude explicar. Por ejemplo, tengo un miedo irracional a los búhos. No importa el tamaño, todos me aterrorizan. No es solo una simple incomodidad, es un pánico absoluto que me hace correr si veo uno. Curiosamente, este miedo apareció en la adultez sin ninguna razón aparente. Además, tengo una tendencia a notar sincronías. A menudo veo el número 352 en diferentes lugares y contextos, lo cual me ha hecho investigarlo más de lo que probablemente debería. También comencé a experimentar insomnio y síndrome de piernas inquietas cuando tenía unos 23 años, y eso persiste hasta hoy. En mis 20s, viví en España, cerca de Valencia, en una finca de naranjos que mis padres habían comprado como casa de vacaciones. La casa no tenía electricidad ni teléfono, solo un generador diésel y una conexión a internet satelital que usaba una antena y un adaptador o dongle, como quieran llamarlo. Todo esto ocurrió un día de diciembre, específicamente el 18, que me di cuenta después de investigar, es el día 352 del año. Estaba trabajando en unos papeles y chateando por Skype con una amiga en Estados Unidos. A eso de las 2 de la tarde, mientras todo estaba tranquilo, la electricidad se fue repentinamente. Todo se quedó en silencio, y no me refiero a un silencio normal, era tan absoluto que me aturdía. Miré por la ventana, y de repente la electricidad volvió, el video de la webcam se reactivó y 2 aviones de combate pasaron rugiendo sobre la casa a una velocidad impresionante, seguidos de una esfera de luz intensamente brillante. Era tan brillante que superaba la luz del sol de mediodía. Todo duró un par de segundos y luego, tanto los aviones como la luz desaparecieron. Me quedé petrificado. Le describí lo que vi a mi amiga en Skype, quien me dijo que en su pantalla mi imagen también se había congelado. Después de ese incidente, empecé a notar cosas extrañas. Regresé al Reino Unido unas semanas después y me alojé en la granja de un amigo en Todmorden. Una mañana me desperté con un fuerte dolor de cabeza, algo inusual para mí. Mi reloj, un antiguo Seconda cinético que perteneció a mi abuelo, se había detenido a las 3:40 de la mañana. A pesar de intentar agitarlo para que volviera a funcionar, nunca volvió a encenderse. Desde entonces, he tenido problemas para dormir y comencé a notar que mi pierna derecha tiembla involuntariamente. También me di cuenta de que el miedo irracional a los búhos se hizo más intenso. No tengo cicatrices, marcas ni recuerdos perdidos que pueda identificar, y no estoy pasando por ninguna situación que justifique estos síntomas. No estoy buscando atención con esto, y no estoy exagerando ni inventando. Recuerdo cada detalle de estos eventos como si hubieran sucedido ayer, y todavía no entiendo del todo qué me pasó o por qué estos recuerdos me afectan tanto. Probablemente nadie lea esto, pero crecí en una casa embrujada o maldita. Todos en mi familia tuvieron experiencias inexplicables. Amigos que nos visitaron también vivieron cosas raras. Incluso mi padre, que piensa que todo esto es una tontería, tuvo experiencias extrañas. Aún así, sigue pensando que es absurdo, aunque hace muchos malabares mentales para justificarlo. Si no hubiera crecido en esa casa, probablemente no creería en estas cosas. Demasiadas cosas pasaron como para ignorarlas. Lo peor era esa sensación de silencio opresivo que estaba en la casa la mayor parte del tiempo. Había ciertos lugares que siempre se sentían fríos, sin importar qué tan caliente estuviera afuera. Constantemente sentías que te observaban y una sensación de temor que solo disminuía cuando estabas rodeado de otras personas. Estar solo arriba o abajo te daba la urgencia de ir al otro piso donde estuvieran los demás para sentirte seguro. Los animales a veces actuaban de manera extraña. Nuestro gato odiaba la mayoría de la casa y se escondía mucho, aunque normalmente era muy confiado. Pasaba el tiempo afuera la mayor parte del tiempo. Los típicos pasos subiendo y bajando las escaleras, puertas de armarios que se abrían, puertas que se cerraban de golpe, utensilios que sonaban solos, todo eso era habitual. Hay algunas historias que realmente destacan. Si alguien está interesado, tengo unas 20 historias de esa casa. Nos acostumbramos a vivir así, y mudarnos a un lugar no embrujado fue como si finalmente hubiera salido el sol. Nunca olvidaré la sensación en esa casa, y puedo saber si un lugar tiene algo parecido cuando entro en otras casas. Si me hubieran dejado la casa en herencia, probablemente la habría quemado hasta los cimientos.